Jóvenes, muy buena tarde o buen día. Vamos a dar inicio a la siguiente clase, que es literatura guatemalteca. La semana pasada, en la clase anterior, hablábamos sobre el folclore en la literatura, y dentro de ella yo les hablaba que las leyendas también forman parte del folclore, principalmente de Guatemala. Incluso mencionábamos que uno de los mayores exponentes era Celso Lara, del que ustedes hicieron o tuvieron a bien realizar la investigación correspondiente. Hoy vamos a entrar de lleno a parte de la literatura guatemalteca y que cabe bien muy fuerte lo que es las leyendas. Para empezar, vamos a entender qué es una leyenda. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales también con elementos imaginarios o extremadamente maravillosos que enmarcan en un contexto geográfico e histórico concreto. Lo que quiere decir este concepto es de que la leyenda no es de un tiempo actual, y yo se los explicaba la semana pasada que tiene que ver mucho, o hay muchos aspectos que tienen que llevarse a cabo para poder tomar o ser tomado como una leyenda. En este caso, como lo menciona el concepto, principalmente es una tradición oral. Eso significa que los abuelos se lo contaron a los nietos o a los hijos a sus hijos, y así se ha venido de generación en generación transmitiendo todo este tipo de historias. Por supuesto, con el tiempo han tomado diferentes o se les ha agregado diferentes historias o nuevos contextos, y cada una de ellas se va enmarcando dependiendo del lugar también, porque recordemos que en el caso, por ejemplo, de La Llorona, no hay una historia diferente aquí en Guatemala y una historia diferente o lugares diferentes en el caso de México o en otros lugares. Pero todo tiene que ver mucho con el folclore también de un país. En este caso, nosotros podemos enmarcar algunos ejemplos muy propios de nosotros. Yo les coloqué aquí 6 nada más, pero son muchísimos. Por ejemplo, tenemos como leyenda la ciguanaba, el sombrerón, la llorona, la tatuana, que ustedes en un parcial o en una hoja de ejercicio, me recuerdo yo, tuvimos que leer un pequeño fragmento de nuestro libro de la tatuana, Miguel Ángel. eh, Perdón, que ahí lo marcaba también siempre Celso Lara, y los penitentes y el carruaje de la muerte. Son algunos ejemplos de algunas leyendas que son muy marcadas en nuestro país. La palabra leyenda procede del latín legenda, que deriva de legere, que significa leer, y por eso leyenda se incluye mucho dentro de la literatura. Se usa en el sentido de digno también, o sea, de ser leído o ser conocido. De ahí se desprenden otras acepciones de la palabra también leyenda. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de leyenda en el sentido de la literatura, pero también podríamos hablar de personas. Podríamos decir que Michael Jordan, por ejemplo, es una leyenda del básquetbol. ¿Por qué? Porque él ha sido digno de ser conocido de acuerdo a la trascendencia que tiene en el deporte. Y así podríamos ir mencionando muchos aspectos que tiene que ver mucho este concepto de leyenda. Pero en este caso que estamos viendo literatura, lo vemos desde el concepto de leer, de la literatura y del folclore. Hay características especiales para que podamos nosotros decir que realmente puede ser parte de una leyenda. Y aquí vamos a ver 6. La primera dice que se transmite de generación en generación por tradición oral, que lo mencionaba yo anteriormente. 2, que se fundamente en un aspecto de la realidad concreta. En este caso hablamos de que pueden que muchas de las cosas que se hablen en una leyenda pueden que sean reales, pero como lo mencionaba anteriormente, también a veces se suele o se puede exagerar también demasiado. 3,
por su modo de divulgación, favorecen la introducción de elementos fantásticos. Y creo que aquí cabe mencionar que en el caso de las leyendas, cuando uno las lee o las cuenta, crea un ambiente bastante emocionante o interesante al momento de escucharla o de estarla contando. 4. Son expresiones de una coyuntura específica. Lo que quiere decir con esto es de que en este caso que estamos viendo, Leyendas de Guatemala, vamos a tratar específicamente lo que es propio de nuestro país. No vamos a meternos nosotros a leer de otros países o con otro tipo de características. 5. Cumplen su función solo en su contexto de origen o contextos donde se comparten características semejantes. En este caso, nosotros vamos a más adelante les voy a explicar o ustedes van a ir leyendo cada una de las lecturas donde hay mucha similitud. En este caso, tanto de acá de Guatemala como de otros lugares hay mucha similitud, aunque no son iguales. Y el número 6, su eficacia social está circunscrita a su ámbito de aparición. En este caso, como les decía, como estamos hablando, como puede ser la Llorona de acá de Guatemala, obviamente nos va a mencionar lugares pues bastante llamativos de nuestro país. Incluso dentro de nuestro país a veces se van modificando de acuerdo al lugar o al departamento. En el caso de la capital se mencionan lugares específicos de la capital. Aquí en la antigua Guatemala, por ejemplo, se ha oído mencionar mucho que en el caso de la Llorona suele aparecerse en el tanque de la Unión. Entonces son lugares o ámbitos específicos propios de un lugar también. En el caso de las leyendas de Guatemala, yo se los mencionaba en la clase pasada que las leyendas forman parte del folclore de un pueblo o región. En este sentido, los tipos de leyendas que existen se definen por un lugar, contexto, género o público. Uno de los mayores autores, y yo se los mencionaba también, era Celso Lara, en su libro de texto por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, que incluso en la Universidad de San Carlos en algunas carreras es obligatorio tener este tipo de bibliografía porque marca mucho estudio. Yo se los mencionaba también que en el caso de este libro viene dividido en tres partes. La primera, ¿verdad?, donde tiene reconocimientos no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, y donde los mismos autores de esos lugares, ellos sugieren que este tipo de bibliografía siga siendo conocido principalmente en nuestro país porque es parte de nuestra cultura y de nuestro acervo también para que nosotros vayamos creciendo tanto en el género literario como también, ¿verdad?, en todo lo que es historia de nuestro país. Y la segunda parte que era propia de las leyendas de Guatemala, ¿verdad?, donde Celso Lara impregna ahí todo el estudio que él hizo, historias y mucha experiencia oral que hizo con ancianos, con también hemerotecas de nuestro país y en el que ya hizo un compendio o, o administró muy bien todas este tipos de leyendas. Entonces, por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, forma una de las riquezas más grandes que tenemos nosotros en el área de la literatura acá en nuestro país. Tomando en cuenta esto, vamos a hacer la asignación de la tarea. Y para esta tarea va a ser bastante especial. Después de haber visto ustedes el video, cuando finalicen van a enviarme un mensaje por WhatsApp indicándome que ya hicieron la respectiva lectura o visualizaron este video, así como también siempre se los he recomendado, escriban ustedes todos los conceptos que aparecen en las presentaciones en su cuaderno porque son o van a ser parte también de su examen final. Después de haber visto este video y que yo reciba el mensaje, yo les voy a asignar a ustedes una leyenda del libro de Celso Lara.
La verdad es que tener parte de la historia o de algunas lecturas de este libro va a ser bastante especial. Van a ver ustedes que en cuanto a la literatura es bien rico, utiliza textos y conceptos bastante específicos, incluso algunas gráficas que presenta el libro. Entonces, yo les voy a asignar una leyenda a cada uno de acuerdo a cómo me vayan entrando los mensajes. ¿Qué es lo que les corresponde a ustedes con esta leyenda? La van a leer completamente, van a observar incluso algunas imágenes que vienen en cada una de las leyendas y posterior a ellos, el día del examen, vamos a tener un salón temático a las leyendas de Guatemala, donde yo les voy a dar un pequeño espacio en este salón para que ustedes expongan sobre la leyenda que les correspondió en este sentido leer. Pueden utilizar ustedes todo tipo de material. Pueden utilizar imágenes, dibujos o incluso maniquís, lo que ustedes quieran utilizar para este pequeño espacio que van a tener en el salón para poder exponer sobre las leyendas de Guatemala. Cabe aclarar que esta exposición va a tener un punteo bastante alto, así que yo les pido que ustedes se preparen porque ustedes también van a tener que exponer, hacer un pequeño resumen sobre la leyenda que les corresponde a cada uno. Espero que pongan todos el mejor empeño para esta exposición porque es muy importante que ustedes también se desarrollen en esta área. Entonces, hasta acá terminó la clase y espero pronto recibir sus mensajes.